Buen día, compañeros. Quien les habla, Sergio Ricardo Gómez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Y bueno, pues a continuación quiero abordar un tema relacionado con la inteligencia emocional. Eh, ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues primero empezamos por definir qué es eso y cómo se relaciona dentro del desarrollo de este tema. Bueno, la inteligencia emocional pues se define como la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones correctamente de modo que facilite las relaciones con los demás y la consecución de las metas, objetivos y el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Pues digamos que esa inteligencia emocional pues nos ayuda a trascender en diferentes escenarios. Diferentes escenarios que ya tienen que ver con la parte comportamental o cómo puedo actuar ante diferentes situaciones. Eh, bueno, la inteligencia emocional pues consta de 5 elementos importantes. ¿Qué son estos 5 elementos? Que son el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la motivación o automotivación y la habilidad interpersonal o habilidades personales que pues, se ven reflejadas en el día a día. Autoconocimiento emocional también es uno de los primeros elementos del conocimiento emocional. Esa tiene que ver o hace referencia a la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y cómo afectan nuestro estado de ánimo. Las personas con esta habilidad bien desarrollada muestran confianza en sí mismo, con autoevaluación realista y un sentido de humor autocrítico. ¿Qué quiere decir esto? Es como conocerme a mí mismo, conocer eh, mis emociones, en qué nivel me afecta o cómo las puedo controlar de tal forma o viéndolo desde otro punto de vista, cómo puedo controlar esas emociones, tener ese otro control de las emociones. Bueno, otro de los componentes es la automotivación, que es la habilidad de dirigir las emociones hacia las metas en vez de contra los problemas. Mantener motivado en la consecución de los objetivos. Mentalidad emprendedora, positiva. Ante las adversidades, las personas suelen tener un alto impulso hacia el logro y un gran compromiso con los proyectos en los que pues, se ven involucrados. Esto lo que quiere decir es que, pues digamos, cuando hay una automotivación, hay como esa fuerza interior que me empuja o que me lleva a realizar, pues, eh, a realizar esfuerzos hacia un objetivo que quiero, hacia algo que es por lo que estoy trabajando. Un ejemplo claro, pues, es como cuando, pues, en este momento somos estudiantes y deseamos en un futuro muy pronto, pues, graduarnos como profesionales en la rama del conocimiento donde nos estemos preparando. Y digamos que la motivación nuestra es esa, graduarnos, llegar a ser profesionales. Esa es como la motivación que nos lleva a trabajar día a día por la consecución de las metas y el propósito de tener ese emprendimiento, esa razón de ser de lo que estamos haciendo. Bueno, eso como abordando un ejemplo de ello. La empatía.
La empatía es el reconocimiento de las emociones ajenas, saber cómo se siente la otra persona, por sus expresiones, gestos, nos ayudará a mantener unas buenas relaciones sociales, más reales, duraderas, que nos permiten identificarnos con las emociones, con las personas, creando vínculos más fuertes. Esto, pues, digamos, eso es algo que suele suceder cuando hallamos esas personas con las que nos conectamos en ideas, en propósitos. Digamos que muchas veces tenemos esa misma conexión hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Entonces, digamos que tenemos como esa afinidad y nos permite tener un acercamiento y mantener unas relaciones, una relación con el otro pues más amena en cuanto a esa relación personal, social, que pues, diariamente estamos eh, experimentando. Otra de las habilidades sociales pues son otra de las componentes de este tema, la inteligencia emocional, pues en las relaciones interpersonales. Digamos que se habla aquí que son un pilar clave en el desarrollo personal y profesional y que es evidente que mantener relaciones sociales saludables repercute positivamente en nuestra vida. Sí, desde luego que sí. Digamos que esas relaciones interpersonales nos ayudan pues a abrir puertas a nivel pues personal y profesional, ya que esto nos ayuda a darnos a conocer, nos ayuda a tener pues ese acercamiento con personas que pueden ser componentes clave dentro del desarrollo profesional. Entonces, dado esto, pues por eso habla que repercute positivamente en nuestra vida, porque eso es algo que, digamos que, por así decirlo, nos da como pinitos para más adelante, pues, eh, tener como un apoyo extra. Bueno, ya llegando acá a este tema de los que veníamos hablando, y en esta página de negocios y gestión, pues encontré acá este pequeño artículo que nos habla del judo emocional. Y pues acá nos cita una frase, dice, al sentir una emoción que nos disgusta, como el miedo, el enfado, queremos controlarla para que desaparezca, pero así solo se intensifica. El camino es ayudarla a madurar. Es una frase citada ahí por Norberto Levi y pues digamos que nos habla que el control es una de las estrategias para lidiar con las emociones con las cuales nos sentimos incómodos, tales como la ira, el miedo, la impotencia, la frustración, la inseguridad, entre otras. Eh, pues este artículo nos habla que negar o reprimir las emociones indeseadas lo que hace es que sigan presentes en nuestras vidas. Y esto se expresa como rigidez corporal, insomnio, adicciones, falta de espontaneidad, irrupción descontrolada de los rasgos y sentimientos controlados, compulsividad en algunas de nuestras acciones, degradación funcional de la secuencia vital de nuestra comunicación. Pues digamos que en pequeñas palabras, lo que hace es afectarnos, el reprimir esas emociones por las cuales pues nos negamos o queremos pues como eh, sacarlas de una manera inmediata de nuestra vida, de nuestras vidas. Y lo que hace es eso, enfermarnos, por así decirlo. Nos enferma, nos causa insomnio, adicciones, falta de espontaneidad. Es algo que nos afecta de manera emocional, hay un impacto emocional bastante marcado.
Dice que la emoción que genera nuestro organismo y que por naturaleza busca expresarse, ahora la energía por principio físico, dice no se destruye sino que se transforma. Así sucede con la emoción cuando la reprimimos, evitando que se exprese mediante el llanto, las palabras o la risa, etc. Digamos que cuando reprimimos esas emociones de miedo, de ira, y que no dejamos que salgan de una manera espontánea, pues esas emociones hacen que se transformen en enfermedades. Aquí nos hablan de otras enfermedades como la gastritis, problemas digestivos, problemas cardiovasculares, cáncer, entre otras enfermedades como la insanidad psicológica, como culpa, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, como ya veníamos hablando. El judo emocional pues nos invita a utilizar, dice, utiliza tu fuerza para que continúe su camino en vez de bloquearla, causando que nos tumbe o nos agobie. Por otra parte, liberar la energía que generalmente usamos para reprimir las emociones producirá un enorme flujo de vitalidad que se manifiesta en relajamiento, creatividad, satisfacción personal, felicidad, entre otras emociones que digamos que al tratar digamos, de utilizar esa fuerza, esa fuerza que utilizamos para poder reprimir esas emociones, pues nos hace perder estas otras emociones que nos producen un flujo de vitalidad importante, que son el relajamiento, la creatividad, la satisfacción. Por otra parte, y ya finalmente, eh, me centré en este pequeño artículo escuchando la voz de las emociones. Y también pues ahí nos cita una frase muy, muy importante. Dice, hemos sido educados con la idea de que el rechazo, la separación, el dolor son cosas malas y el que las padece es considerado débil o menos afortunado, por Manuel Barroso. Dice, y pues dice que lo cierto es que nuestro sistema educativo enfatiza en la educación intelectual, pero muy poco en la educación emocional, por lo que las personas muchas veces se convierten en individuos educados intelectualmente, pero emocionalmente analfabetas. Digamos que el sistema educativo ha hecho que aprendamos álgebra, matemáticas y de todas las otras ciencias, pero no se centra en algo muy importante como es la parte emocional y que digamos que son rasgos eh, demasiado pues marcados que se aplican en el día a día. Michael Malame, pues cita esta frase y dice, nada es tan grande como para no intentarlo. Y por otro lado, nos, nos, dentro del texto del artículo, dice, parte del manejo emocional tiene que ver con moldes. El hombre piensa, la mujer siente, los hombres no lloran, la tristeza es mala, el miedo es de cobardes, se pierde la emoción en una cuestión de moral y la moralidad está en la acción, no en el sentimiento. Digamos que hace que de cierta manera se repriman esas emociones, se reprima que no se tenga en cuenta pues ese conocimiento emocional. Dice que las emociones es un sistema de señales que nos dan información que necesitamos en un momento determinado para organizar nuestra conducta y orientar nuestras acciones. Cada una de las emociones son signos que nos ayudan a prepararnos para responder a diferentes situaciones. Eh, digamos que las emociones pues son señales
que nos indica si estamos bien o estamos mal. Y pues que al manifestarlas no tiene que ser pues un punto de crítica o de señalamientos, sino que es algo natural, es algo que por naturaleza nace dentro del ser humano. Las emociones no simplemente nos ocurren, emergen de nuestro interior con un fin, siempre para comunicar algo. Es la voz de las emociones la que nos incita a escuchar o desatender, parar o avanzar, recordar o olvidar, cambiar o permanecer, simpatizar o antagonizar, motivar o decaer. Por eso cuando las emociones hablan todo de mi ser, cuerpo y mente, responde al lenguaje de las emociones, las vive y de allí que las emociones vienen acompañadas de cambios y reacciones en el ámbito corporal, expresión en el rostro, tono de voz, postura del cuerpo, brillo de los ojos, gestos, y en el ámbito psicológico como se representa la vivencia emocional, falta de la concentración, irritabilidad, la excitabilidad, etc. Bueno, pues gracias por su atención. Aquí dejo pues los referentes bibliográficos donde tomé, eh, tomé información para realizar este corto film y pues eh, espero que sea de gran ayuda y gracias.